Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. Pichincha Universal. Ya son las 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Ramírez y es asambleísta, analista político, conocedor de la materia, con el que vamos a analizar precisamente el resultado del debate que se realizó en 2 jornadas, el debate presidencial en el que participaron los 16 aspirantes a la presidencia de la República. El primero, obligatorio, organizado por el Consejo Nacional Electoral. Doctor Aguilar, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. A su criterio, ¿hubo un ganador en este debate presidencial? Hola Licenia, hola Alexis, un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia, a nuestros seguidores en redes. No, yo no creo que haya habido un ganador porque el formato del debate y la cantidad de participantes era totalmente impráctico, confuso. Dudo mucho incluso que alguien que no sea un periodista político o alguien vinculado a la campaña política de cada uno de ellos se haya bancado las horas de debate del Consejo Nacional Electoral o de los debates privados. Es decir, pensar que aquí hay un ganador en función de que quedó mejor posicionado ante el electorado es iluso. Yo creo que más bien esto demostró la precariedad de la campaña, la precariedad del Consejo Nacional Electoral al haber hecho un mega debate con 16 candidatos, en donde era imposible topar a profundidad ciertos temas que el país merecía que se topen. Y más bien hay perdedores, ¿no? Personas que entraron dentro del ridículo, de su precariedad intelectual, de su improvisación como candidatos, pero decirle que hay un vencedor en esto, a ver, si hay un vencedor en esto, quizás sigue siendo el expresidente Correa, que ausente de los debates y ausente de la contienda electoral, el hombre está omnipresente, es decir, todos los candidatos de todas las tendencias terminan mencionándolo una vez más. Creo que alguien hizo un conteo y hablaba de como 47 veces en algún momento en un debate. Entonces sigue siendo el gran planeta en torno al cual orbitan estos satélites que son estos 16 candidatos, incluido el propio Andrés Arauz. Lo que nos sigue haciendo daño, además, doctor Aguilar, porque digo, a ver, sin desconocer la trascendencia que tiene la imagen de Correa, los medios de comunicación, la opinión pública, los mismos políticos nos siguen estancando en esa discusión, ¿no? Correísmo, anticorreísmo, y no salimos de ese bache. Correcto, o sea, es una discusión binaria y además no es sana para el país, porque polariza el país desde un punto de vista innecesario cuando necesitamos hoy más que nunca tender puentes, superar diferencias y caminar unidos hacia la salida de la crisis sanitaria, de la crisis económica y de la crisis política. Entonces, este planeta llamado Correa, ¿no es cierto?, en torno al cual orbitan los pequeños 16 candidatos y las opiniones en redes y demás, no ha podido ser superado. ¿Por qué? Porque el discurso sigue siendo, si gana Arauz, vuelve Correa. Si gana Lasso, vamos a desaparecer el correísmo. Cuando no se trata de eso. Es decir, yo no creo que alguien vote por un candidato para que desaparezca otro candidato. Uno vota por alguien para que mejore el país, para que se mejoren sus condiciones de vida, para que haya una república más saludable. Pero hemos extraviado tanto esto que llegó César Montufa, por ejemplo, a decir en un momento que él iba, en caso de ser presidente, iba a usar todo el aparato del Estado para destruir el correísmo. O sea, oiga, compadre, usted quiere ser presidente para quitarse una bronca personal, cuando el presidente no tiene que estar para eso, sino para resolver salud, educación, vivienda, trabajo, etc. Doctor Aguilar, muchos de los temas que usted ha mencionado no fueron incluidos entre los ejes temáticos de este debate presidencial. Temas como el manejo mismo de la crisis sanitaria, como el tema del rol del Banco Central, como la delincuencia, la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Son temas que nos urge a todos como ciudadanos, como electores, pero no fueron incluidos en esta organización del debate presidencial. Y creo que allí los candidatos nos quedaron debiendo porque no fueron precisamente consultados sobre temas que para el ciudadano están más cerca.
Pero es que también el comité que asesora al Consejo Nacional Electoral estuvo constituido exclusivamente por personas que priorizan el debate correísmo-anticorreísmo. Es decir, no se podía esperar otra cosa de personas que buscaban abiertamente que el tema se plantee en este escenario. La señora Arteaga, el señor Rocha, el señor Simón Espinosa, la señora Grace Jaramillo, y se me va alguien más, y se me va el nombre, y César Ricaurte, son conocidos militantes del anticorreísmo. Entonces ellos debieron haberse excusado y permitido que personas más técnicas planteen un debate mejor estructurado. Como usted dice, hay temas que se quedaron fuera de agenda y por el contrario se priorizó esta discusión tremendamente doméstica, ¿no? que el Ecuador no supera. Pero es por este problema. O sea, si usted pone un Consejo Nacional Electoral incompetente, que nombra un comité abiertamente sesgado, el resultado va a ser un debate en las condiciones en las que tuvimos. Ahora, doctor, a su experticia, que es la materia jurídica, el derecho. Usted es abogado de profesión, pero además es una persona que lee bastante bien la política y que ha tenido mejores pronósticos que la Guga Yala en política. ¿Cuántas de las propuestas de los candidatos durante sábado y domingo son inconstitucionales, ilegales y por ende inviables? A ver, empecemos por las inviables, ¿no? Es decir, todos los candidatos trataron el tema impositivo, el tema de los impuestos, ¿sí? Pero no lo hicieron en función de que un impuesto debe tener básicamente un esquema redistributivo y recaudatorio. ¿Ya? Entonces, cuando Lasso, por ejemplo, dice, voy a eliminar el impuesto a la salida de divisas. Sí, pero ¿por qué lo va a hacer? ¿Me explico? ¿Por qué lo va a hacer? Por ahí creo que César Montúfar en algún episodio de sus tantos idas y venidas ideológicas habló de que se pueden poner impuestos a ciertas fortunas. O sea, es un impuesto casi al patrimonio, respecto del cual el hombre hizo un berrinche completo cuando se lo planteó. Entonces, en el tema impositivo nada claro. Por ahí Velasco, que hay que mencionarlo porque digamos que fue ya el extremo de lo impropio, de lo patético, habló de que ni va a subir ni va a bajar el IVA, pero que lo va a revisar. Me explico. Desde el punto de vista de las sanciones a los delincuentes, hablan de la pena de muerte, pero con una facilidad brutal. En el Ecuador no se puede aplicar la pena de muerte porque el Ecuador es parte de convenios internacionales que prohíben la pena de muerte. No se habló de un tema fundamental como el tema de la legalización del aborto. El aborto es un problema de salud pública. Y cuando se les pregunta a los candidatos de esto, se dan las vueltas, dicen que hay que cuidar que las personas no tengan relaciones sexuales a edad temprana. Sí, o sea, es parte de esta vaina, ¿no? En el tema del... Usted citaba el tema impositivo, perdón que le corte, doctor. Usted impositivo porque Lasso fue el que propuso la eliminación del ISD, y digo, ¿por qué? Obviamente él va a ser uno de los beneficiados si es que se elimina ese impuesto, pero quien también mencionó esa propuesta fue Yacu Pérez, y eso sí me llamó profundamente la atención. Claro, pero además no le dicen por qué. O sea, el tema del impuesto a la salida de divisas, más que un tema recaudatorio, es un tema de control. En una economía dolarizada, el Estado debe saber cuántos dólares salen de su economía, ¿sí? Entonces, el dato que Yacu Pérez dice, bueno, vamos a eliminar el impuesto a la salida de divisas, no dice con qué objetivo. Y por ahí el candidato aquel que se peleó con su partido porque le habían, parece que vendido la candidatura, terminó diciendo medio al apuro que iba a invertir 3.000 millones de dólares en asuntos relacionados con la protección de los derechos de las personas. Ese es no tener ni siquiera una idea de lo que representan 3.000 millones de dólares en el gasto corriente. Entonces, claro, no se centraron en la discusión, para mí fundamental, por ejemplo, de si es que los candidatos desean un banco central autónomo o no, y para qué, que es algo además que el gobierno está a punto de proponer en la Asamblea Nacional, que está llena de asambleístas alternos en los próximos días. No se habló de qué van a hacer con los 7.000 millones de dólares de las reservas monetarias internacionales del Ecuador en función de si los van a inyectar o no a la economía nacional. Arauz quiso hacerlo, pero es complicado que el hombre pueda plantear una idea más debatible, más clara, más articulada, cuando él trata de meter la idea en una pregunta que no va dirigida a eso y que más bien diluye la discusión. A mí en lo personal
me parece que habría sido más productivo que, dado el volumen de los candidatos, 16 candidatos era una cosa brutal, me habría parecido más productivo que en vez del debate, en primera vuelta, en segunda vuelta sí un debate, pero en primera vuelta, un grupo de periodistas de distintas ideologías y de distintas formas de ver el país, entreviste a cada candidato 45 minutos y le plantee temas específicos, entre ellos la violencia, el narcotráfico, la economía, el tema sanitario, etc. No se hizo así, y claro, entonces era una ametralladora de respuestas, ¿no? Que uno no alcanza a entender el contexto. Doctor Aguilar, hubo otros temas también que a mí me dieron a pensar. Por ejemplo, el cadena perpetua para los corruptos. Propuso alguien la desaparición del Consejo de la Judicatura, la desaparición del Consejo de Participación, el establecimiento de jueces sin rostro, entre algunas otras situaciones que tienen que ver precisamente con el tema jurídico. Pero es que eso es impresentable. A ver, el Consejo de la Judicatura no puede desaparecer, porque el Consejo de la Judicatura se encarga de la administración de la función judicial, vacaciones, permisos, adquisiciones, dotación de sistemas, de computadoras, etcétera, designación de funcionarios. Cuando no había el Consejo de la Judicatura, de eso se encargaban los jueces. Entonces tenía usted un juez que dedicaba el 80% del tiempo a los temas administrativos y el 20% a despachar causas. Cuando el juez, es decir, debe despachar causas, administra justicia, no administra a la función judicial, que eso es competencia en cualquier país civilizado del mundo de un órgano especial distinto que en el Ecuador se llama Consejo de la Judicatura. Yo creo que hay que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, sin la menor duda, pero eso tiene que hacerse vía Asamblea Constituyente. Y que yo haya escuchado, ninguno de los candidatos fue preguntado sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente y sobre su posición frente a la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Pero si quieren, el que propuso eso, que me parece que fue Yacu Pérez, del Consejo de la Judicatura, corríjame si estoy equivocado, debería haber dicho, a renglón seguido, eso lo vamos a hacer a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Los que plantean la pena de muerte, la cadena perpetua, ellos tenían, eso es afectación de derechos. Para la afectación de derechos, derecho a la vida, hay que convocar a Asamblea Constituyente. Pero ellos se quedan en la mitad de la frase porque es del título vendedor, pero no terminan la frase con el compromiso siguiente, que es el compromiso a una Asamblea Constituyente. Ellos hablaban de una posibilidad de ir a la consulta popular, o sea, a través de consulta popular, resolver todos estos entuertos que le planteaba en la pregunta, doctor. Entonces, una consulta popular, que es más o menos lo que plantea Pablo Dávila, ¿no? El ex consejero transitorio de participación y que se ha convertido en el eco, en la caja de resonancia de todas las tesis del trujillato y que está buscando también ir a una consulta popular para eliminar ahí. Ahora, usted dice, estoy de acuerdo en que desaparezca el Consejo de Participación. La pregunta ahí es, bueno, ¿a quién entonces le entregamos las atribuciones y competencias que tiene actualmente ese Consejo? Y digamos, lo de fondo, lo que está en juego es la designación de las autoridades de control. Es ahí donde la política trata siempre de meter sus manos para acaparar fiscalía, cortes, etcétera, etcétera. A ver, primero la broma que es inevitable, es decir, Dávila se ha transformado en la reencarnación de Trujillo, creo que se reencarnó Trujillo en Dávila, es broma inevitable. Después, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana resultó un congreso chiquito, con las mismas pasiones políticas. La diferencia es que en vez de ser 137 legisladores son ¿cuántos? 7 miembros. 7 miembros. Entonces, a mí, la lógica me dice que si tengo que entregar la designación de autoridades de control a un órgano político, prefiero entregar a un organismo que tiene 137 personas, la función legislativa, donde está representado el país y sus distintas tiendas e ideologías, tiendas políticas y partidos políticos, a entregarle a 7 personas. Porque el resultado de entregar a 7 personas altamente politizadas, porque es una ficción que el ciudadano vaya virgen políticamente al Consejo de Participación Ciudadana, y si acaso llegan esas condiciones, inmediatamente se vuelve un actor político. Yo prefiero que sea la legislatura y no el Consejo de Participación Ciudadana integrado por 7 personas. Y la facultad de fiscalizar, es decir, un poco la lucha contra la corrupción, es tarea de la Contraloría, es tarea de la Fiscalía, es tarea de los jueces, y tenemos que quitarnos un poco esta cuestión idílica de que 4 ciudadanos impolutos van a llegar y van a ser un poco el emblema de la representación ciudadana. Esto ya se dio en el Segundo Imperio Francés, en la época de Napoleón III, a mediados del siglo XIX, y fracasó.
fracasó completamente. Después los ecuatorianos, como somos los asincrónicos por naturaleza y buscamos las innovaciones en la caja de desechos de la historia, terminamos acoplando este tema en una famosa comisión anticorrupción, recordará usted, que después mutó y se transformó en el Consejo de Participación Ciudadana. Tanto la Comisión Cívica de Control de la Corrupción cuanto el Consejo de Participación Ciudadana fracasaron. Lo que está ahí, con sus altos y bajos, pero como un eje de la democracia, sigue siendo el Parlamento. Pero para eso, independientemente de que le guste a usted o no me guste a mí, o sea al revés, hay que pasar por una asamblea constituyente. Una consulta popular no puede hacer eso porque la propia Constitución del 2008 dice, si usted va a cambiar el esquema de derechos o la estructura del Estado, mi querido amigo, es una pena, pero tiene que hacerlo, si quiere respetar la Constitución, desde luego, vía asamblea constituyente. Doctor Aguilar, el candidato Guillermo Lazo, la creación de una comisión internacional anticorrupción, algo que no es una novedad, y el candidato Carrasco propuso una consulta popular para lo que yo le decía anteriormente, tener jueces sin rostro, porque él asegura que eso le garantiza a los magistrados tener absoluta independencia y estar libre de presiones. Empecemos por lo último. Los jueces sin rostro han sido abandonados por los países que los tuvieron, y los países que los tuvieron por razones de terrorismo o de narcotráfico. Es decir, los tuvo Colombia en un momento determinado cuando la alternativa al juez era plata o plomo, cartel de Medellín, y los tuvo el Perú con Sendero Luminoso. Después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo a Perú y le dijo a Colombia, todos los juicios que ustedes hicieron con jueces sin rostro, los van a hacer de nuevo con jueces normales, comunes y corrientes, donde se conozca al juez, donde haya derecho a conocer a quien le acusa. Y por eso es que los juicios contra Sendero tuvieron que volverse a hacer, los juicios contra Abimael Guzmán y contra la cúpula de Sendero, que fueron hechos por jueces sin rostro y por tribunales militares. De tal forma que un juez sin rostro viola el derecho al debido proceso establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay que estar claros en esto. Y si quisiera hacerlo, también debería pasar por una asamblea constituyente, porque hay modificación de un derecho, el derecho al debido proceso. Y la otra cosa está de la Comisión de la ONU, pero si la crearon en este gobierno Lazo Moreno y no le dieron los recursos para que funcione. O sea, revisemos un poco la cosa, ¿no? La ONU finalmente dijo, vean, el PNUD me parece que fue el que les dijo, bueno, la propuesta está ahí, pero si el gobierno no da su contraparte en recursos no se puede hacer. ¿Y qué gobierno es? El gobierno de Lazo y Moreno. Entonces Lazo propone en campaña una causa y en este cogobierno con Moreno de 4 años ha hecho cosas totalmente distintas. Doctor Aguilar, usted decía, no, difícil ubicar quién ganó, pero yo no le voy a plantear en esa disyuntiva de ganadores y perdedores en este debate, le voy a plantear otra, va a decir, bueno, ¿qué propuestas cree usted que fueron las que más llegaron a la gente? ¿Qué candidato fue el que mejor logró expresarlas y que mejor logró explicarlas y que la gente pueda acogerlas, ¿no? Yo quisiera en este momento creer que la sociedad ecuatoriana ahora mismo con los 16 es sumamente crítica, que no se va a dejar comprar con tarjetitas y palabras vacías, ¿no? Como dice la canción de uno de los candidatos, y que va a entender bien el mensaje tanto de sábado y de domingo. ¿Qué candidato logró posicionar mejor su mensaje sin entender esto como ganadores y perdedores? A ver, yo creo que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de conocimiento de las cifras, de ubicación en el problema del Estado, Arauz lo hizo mejor. ¿Sí? Porque yo creo que además él entiende la responsabilidad de poder ganar. Y cuando uno tiene la responsabilidad de poder ganar, una cosa es que vaya Velasco, se pegue una cantada, ¿no es cierto? Y diga, vean, sí, me pegan la guitarra y me pega una cantadita, él no va a ganar. Porque Giovanni Andrade le piropea a la señora que estaba de cumpleaños. Exactamente, o le mande saluditos a su señora que está de cumpleaños. En fin, eso es parte de los que juegan en segunda división, ¿no es cierto? Hay que dejarles de ahí. Ellos lo que van es al final del debate al cambio de camisetas, con los que están en primera división. Tampoco haciendo una analogía de un partido de fútbol. O son los que primera vez juegan en un estadio profesional. El tema es que cuando uno tiene la posibilidad de ganar, y creo que aquí está claro que las 3 personas que están en mejor posición para entrar a segunda vuelta son Arauz, Lazo y Yacu Pérez. Creo que eso está clarísimo, eso sí quedó claro en el debate. Y de los 3 yo me quedo con el más técnico, me quedo con el que ha hecho un trabajo de equipo más sólido, con el que tiene las cifras, con el que tiene la idea más clara sobre la aplicación de políticas públicas. No es empático, sigo pensando que no es empático, o sea, el hombre no transmite y creo que eso es una cosa muy, muy, muy complicada. Me refiero a Arauz.
Lasso tiene un antivoto brutal. O sea, Lasso tiene, mientras Arauz no es empático, Lasso tiene un antivoto brutal. Y Lasso, diga lo que diga, usted tiene la realidad comparable, que es el hecho de que él gobernó con Moreno 4 años. Y Yacu Pérez, creo que pudo haber estado mejor. Perdón, doctor, perdón, sobre Lasso. Que a Arauz siempre le van a relacionar con Correa, digo, lo de Correa está mucho más cercano, pero hay un pasado también del cual no se habla, porque usted dice, Lasso gobernó con Moreno, pero Lasso fue parte del gobierno de Maguad y Lasso fue parte del gobierno de Lucio Gutiérrez, y eso también forma parte de la hoja de vida de uno de los candidatos, y poco se habla de eso. Y sobre todo el feriado bancario, ¿no? Sobre todo el feriado bancario, es decir, yo creo que el tema es muy, muy serio. Pero es que hay que entender una cosa también, Alexis. La base de la pirámide electoral, la mayor cantidad de electores, son personas que están bajo los 30 años, para los cuales el feriado bancario resulta como para nosotros, cuando teníamos 30 años, el protocolo de Río de Janeiro, o sea, una cosa dolorosa, pero no referencial en términos de vivenciales. Y son las personas de menos de 30 años las que deben entender que este país no puede seguir anegado en corrupción, en odio y en idiotez. No puede, es inviable. Entonces, desde ese punto de vista, hay que comparar lo que dicen los candidatos con lo que han hecho. Por eso es que Arauz se ancla en las cifras de la década anterior, que son cifras que dejaron al país en un punto determinado. Lasso rehuye completamente las cifras de estos últimos 4 años porque él ha gobernado con Moreno los 4 años. Y Yacu Pérez, que es, digamos, el tercero en el tablero, que pudo haber estado mejor, no lo estuvo. No lo estuvo flojo, no tuvo una aproximación técnica responsable de gobierno. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? El resto sí es solamente, como le digo, es como ver una copa loca de fútbol entre equipos profesionales y equipos barriales. O sea, es una cosa extraña, excéntrica, diría. Aguilar, ¿usted cree que el candidato Yacu Pérez en este debate pudo evidenciar que no es de esa izquierda que dice ser, con las propuestas que presentó, con el gestito de dejarle el agua a cambio del teléfono, etcétera, etcétera, y sobre todo por las propuestas que se mostraban abiertamente una tendencia hacia la derecha? ¿Usted cree que, como dice, lo pudo haber hecho mejor, pero develó en realidad lo que representa? Yo creo que Yacu Pérez se puso en evidencia en el momento en el que no entra en una confrontación ideológica con Lasso. O sea, pongamos un poquito la vaina exclusivamente dirigida a este punto. Si Yacu Pérez tenía una razón de confrontación ideológica con alguien, desde luego era con la derecha, si él no está en la derecha. Pero yo no le escuché a Yacu Pérez una confrontación ideológica, una confrontación de tesis, mire, señor Lasso, yo pienso distinto, o lo que usted está proponiendo no es viable porque mi concepción ideológica del país es diferente. No. Yacu Pérez a Lasso ni lo miraba. Y yo creo que ese fue su gran error, porque él perdió la posibilidad de posicionarse dentro de un espectro ideológico progresista. Y Yacu Pérez simplemente es el candidato que está ahí para sacarle votos a Arauz. El tema, y subrayen lo que les estoy diciendo, es que puede terminar sacando votos a Lasso. Y a Lasso le puede haber salido mala jugada y puede haber una segunda vuelta entre Arauz y Pérez. Cuidado, Lasso se queda fuera. Yo, como creo que mucha gente que nos ve y nos escucha en este momento, está lamentando que usted no sea parte de esta contienda, se lo digo de verdad. Yo tuve el privilegio de cubrir asamblea cuando usted fue asambleísta y le reconozco esa capacidad, primero de trabajar 24/7, y creo que ahí sus propios compañeros de comisión, sobre todo el que presidía esa comisión, que es su gran amigo, puede dar fe de aquello. Pero yo como periodista y como cronista parlamentario conocí y vi muy de cerca cuál era el trabajo de Ramiro Aguilar. Y por eso lamento como el que más que el doctor Aguilar no esté en la papeleta, que no forme parte de esta contienda electoral, pero me imagino que usted está satisfecho y que entenderá que no se equivocó al tomar esa decisión, viendo lo que estamos viendo, doctor Aguilar. Estoy tremendamente feliz, Alex. Primero le agradezco mucho y a los oyentes por sus palabras, pero estoy muy contento porque me habría sentido parte de un circo impresentable. Y yo creo que en este momento no estamos para circos, estamos para un gobierno serio, para un gobierno de verdad, de transparencia,
Y habrá tiempo de reencontrarme con la política, de reencontrarme con mis electores, de reencontrarme con la función pública, pero en este momento, créame, lo que más quiero es tratar de transmitirle al ciudadano la necesidad de que vote bien, ¿sí? De que vote bien. Por lo menos, por lo pronto, un candidato a lo mejor no le es empático, ¿sí? Pero es el que más sabe, el que mejor maneja la técnica, el que mejor puede gobernar. Entonces, yo sigo pensando que la mejor opción es Andrés Arauz, la mejor opción. Le repito, lo digo abiertamente, no me es empático, pero es el que mejor maneja el tema técnico, el que más responsabilidad tiene respecto de lo que va a asumir en el caso de que gane, y me aterra un gobierno de Lasso, porque serían 4 años más de un gobierno como el de Moreno, represivo, ineficaz, burlón. Entonces, eso es lo que me preocupa. Y respecto de Yacu, sí creo que los electores deberían pensárselo mejor, porque a lo mejor un voto por Yacu es un voto por Lasso sin necesidad de que sea Lasso candidato. Es decir, a lo mejor Yacu es otro Lenin Moreno, sino que cuando Lenin Moreno fue candidato contaba chistes y ahora Lasso hace TikToks y toca el saxo. Doctor Aguilar, ¿usted cree que la falta de cultura del debate como tal, o la falta de costumbre de tener un debate así presidencial obligatorio hecho por las autoridades electorales, este debate pueda cambiar la decisión de las personas que aún han optado por un candidato, tomando en cuenta que la masa de votantes precisamente no está pendiente de los debates? Pero cuidado, y le voy a contar 2 anécdotas. Mi hija María José es su primera elección, su primera votación, y mi sobrino Miguel Carbo es su primera votación. Mi sobrino tiene 16 años, mi hija 18. Estuvieron muy pendientes del debate, porque ellos están descubriendo la responsabilidad de votar. Y quedaron muy decepcionados de todos. Ojo, de todos. Y tanto María José como Miguel no tienen, digamos que en el caso de mis hijos, sus hermanos tienen un alto componente político, pero ella está al margen. Y en el caso de mi sobrino es un gentleman, o sea, él de política solo le gusta el contenido, ¿ok? Salieron totalmente decepcionados. Entonces yo creo que quienes vieron el debate bajo la franja de los 30 años se la van a pensar muy bien. Es decir, creo que la gran lección de esto es que si no hay buenos candidatos, el CNE con responsabilidad debe hacer un debate solo en segunda vuelta. Para las próximas elecciones el debate debe ser solo en segunda vuelta, ya con los candidatos que van a tener la posibilidad real de gobernar. Y no perder tiempo, dejar que por último estos debates de primera vuelta sean organizados por privados, a la final ahí la gente decide si va o no va, pero el debate oficial del CNE tiene que ser en segunda vuelta, porque de lo contrario hay una gran decepción democrática e institucional. O sea, yo veo esos 16, chuta, y me quedo con un mal sabor de boca, porque incluso Andrés, le repito, que es el más técnico, el más competente, no es empático. Entonces, me parece a mí que los resultados del debate van a leerse en la encuesta que se hará probablemente la próxima semana. ¿Por qué? Porque los ciudadanos quedamos, y me incluyo, con pésimo sabor de boca, si eso es lo mejor que puede plantear la clase política ecuatoriana en este momento. De los 17 millones de ecuatorianos, estamos súper complicados. Doctor, para ir cerrando ya la conversación, yo quiero preguntarle sobre un personaje que estuvo omnipresente, usted lo dijo al inicio de este diálogo, que es Correa. Yo soy de los que creo que este gobierno hizo tan malas cosas que hoy la gente lo que está diciendo es, indudablemente, con Correa estuvimos mejor. ¿Cuánto va a influir en esta campaña electoral y en la decisión de la mayoría de ecuatorianos la figura de Correa? Muchísimo en pro y en contra. Es decir, muchísimo en cuanto el voto duro de Unidad por la Esperanza es un voto duro que básicamente se afinca en el correísmo puro y duro, y el progresismo que se suma por la necesidad de que haya un gobierno que no sea neoliberal. Y también va a jugar en contra porque la derecha juega mucho con el cuco del correísmo versus Venezuela, o el correísmo versus desdolarización. Pero la base de la pirámide electoral, es decir, los chicos que están de 30, las personas no son tan chicos, que están de 30 años para abajo, saben que durante los 10 años del correísmo, el Ecuador ni fue Venezuela ni desdolarizó. Entonces ese cuco desaparece.
pero lo que sí han vivido con asombro es la represión brutal de octubre del 2019. Esa represión del gobierno de Moreno, de la señora Romo, de la policía, de las Fuerzas Armadas, y respecto además, de lo cual a mí me habría gustado que se le plantee abiertamente a Lasso, por ejemplo, y a Yacu Pérez una pregunta al respecto. ¿Qué opina usted sobre la represión de octubre? ¿Se va a reparar a las víctimas? ¿Se va a investigar a los mandos policiales, como se hizo en el Perú, por ejemplo? Pero de eso no se topa el tema. Arauz me parece que mencionó la necesidad de investigar los hechos y me parece bien, y eso abunda en mi tesis de que es el que mejor comprende las cosas, aunque a lo mejor no tenga ese carisma de un político, pero el resto sí creo yo que van a jugar mucho en torno nuevamente del correísmo, anticorreísmo, correísmo, anticorreísmo, y veremos un presidente abocado en campaña. No puede hacer spots de televisión, pero la campaña presidencial se hace en redes y creo que le veremos muy activo estos días. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante conversar siempre con usted. El doctor Ramiro Aguilar, jurista y exasambleísta, nos acompañó para analizar los resultados de este debate del Consejo Nacional Electoral en el que participaron los 16 candidatos a la presidencia de la República. Gracias, doctor Aguilar.